Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos una nueva ocasión para poder revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya de febrero del 2021. Es el último artículo que tenemos para revisar en esta revista y esto es lo que toca para la asignación de 26 de abril al 2 de mayo. En esta semana vamos a revisar el estudio que tiene como título ¿Cómo ser felices a pesar de los problemas? Un excelente tema que sin duda todos nosotros lo necesitamos como recordatorio. Este es el estudio número 8. Lo que tenemos a continuación es el texto base de esta consideración, que es Santiago, capítulo 1 y el versículo 2. Y el texto dice: Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. En cuanto al avance de este estudio, dice así: el libro bíblico de Santiago nos ofrece muchos consejos prácticos sobre cómo hacer frente a los problemas. En este artículo repasaremos algunos de ellos, que nos pueden ayudar a aguantar las dificultades sin perder la alegría al servir a Jehová. Así que vamos a concentrarnos en eso, a reconocer, por supuesto, que tenemos problemas en nuestra vida, pero nos concentraremos en cómo, aún así, demostrar felicidad. ¿Qué razones tenemos? Son 21 párrafos, así que esperamos entrar en detalle enseguida. Los párrafos 1 y 2 tienen como pregunta: según Mateo 5:11, ¿con qué actitud deberíamos enfrentarnos a los problemas? Bien, tenemos que leer el texto entonces. Mateo 5:11 dice: Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. La pregunta decía, según Mateo 5:11, ¿con qué actitud deberíamos enfrentarnos a los problemas? El texto dice ser felices. Esa es la actitud que se menciona en el texto. Ahora, ¿por qué serlo si todos sabemos muy bien que hoy hay sobradas razones para sentirnos abrumados con problemas de salud, ansiedad, oposición familiar, perseguido por gobiernos, por compañeros de escuela, de trabajo y cosas que, por ser siervos de Jehová, tenemos a veces que recibir injurias o maltrato, ya sea físico, emocional, verbal. Pero aquí Jesús está diciendo, sean felices cuando nos persigan. Veamos por qué se dijo eso, entrando al subtítulo, ¿a qué problemas se enfrentaban los cristianos del primer siglo? Porque hacia ellos se les dijo las palabras originalmente de parte de Jesús. La pregunta 3 dice: ¿qué pasó poco después de que Santiago llegara a ser discípulo de Jesús? El discípulo Santiago era medio hermano de Jesús. Cuando él llegó a ser ya un seguidor de Jesús, él ya no estaba aquí en la tierra. Sin embargo, vino una oleada de oposición terrible hacia los cristianos en Jerusalén. Por ejemplo, a Esteban, un siervo fiel de Jehová, fue asesinado. Muchos fueron enviados a lugares, exiliados a lugares como Judea, Samaria, Chipre, Antioquía. Y uno sabe que cuando alguien se muda de lugar, peor, en estas condiciones sin darle tiempo a nada, es de comenzar de cero. Así que no había nada bueno realmente con qué comenzar. Pero, ¿cuál fue la actitud de ellos? Poner manos a las obras. Por eso es que en 1 Pedro 1:1, ahí dice, a los residentes temporales esparcidos, Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Es decir, habían recorrido muchos lugares y estaban ahí predicando las buenas noticias y formando nuevas congregaciones. A pesar de los problemas, encontraron algo por lo cual ser felices. En el párrafo 4 la pregunta es, ¿qué otros problemas tuvieron que aguantar los primeros cristianos? En el año 50, el emperador romano Claudio obligó a todos los judíos a salir de Roma. Entre eso, muchos cristianos tuvieron que dejar sus casas y comenzar su vida en otros lugares. Se menciona que alrededor del año 61, Pablo estaba escribiendo a sus hermanos que habían recibido insultos, llevados a prisión y despojados de sus bienes.
reconociendo cómo ellos habían aguantado. Y aparte de eso se sumaban que fueron víctimas de pobreza y enfermedades. La pregunta 5. ¿Qué preguntas vamos a contestar? La primera, ¿a qué tipo de felicidad se refería Santiago? Otra, ¿qué problemas podrían robarle la felicidad a un cristiano? Y por último, ¿cómo nos ayudarán la sabiduría, la fe y el valor a ser felices, sin importar a qué problema nos enfrentemos? Así que vamos a empezar por ¿qué nos hace felices a los cristianos? Es el título del punto que nos toca ahora del subtema. Y tenemos el párrafo 6, la pregunta. Según Lucas 6, 22 y 23, ¿por qué puede un cristiano sentirse feliz cuando se enfrenta a pruebas? Al leer el texto bíblico dice así: Felices ustedes cuando, por causa del Hijo del Hombre, la gente los odie, los margine, los insulte y desprestigie su nombre. Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque miren, su recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos les hacían a los profetas. Volviendo a la pregunta decía, según Lucas 6, 22 y 23, ¿por qué puede un cristiano sentirse feliz cuando se enfrenta a pruebas? Cuando uno tiene un motivo correcto, se enfoca en él. Nuestro deseo es tener la aprobación de Jehová y seguir el ejemplo de Jesús. Esa es la razón por la cual en ocasiones a nuestro alrededor hay problemas de salud, problemas de dinero, inseguridad familiar, etc. Pero nuestra felicidad no depende de factores externos, de lo que nos rodea, de lo que nos puede entristecer o hacer feliz. Nuestra felicidad depende del fruto del Espíritu de Dios. Por eso, este es parte de este fruto y no depende de las circunstancias que vivimos. Se pone aquí la comparación, como vemos también en el dibujo, en la fotografía, como un farol que en su interior tiene una llama. Si llegara a caer agua sobre él, no se va a apagar, porque la protege un cristal, un vidrio. En el caso nuestro también, nuestra felicidad está protegida dentro de nuestro corazón. Además, cuando sufrimos situaciones difíciles en la vida, cuando llegan pruebas, es porque nos damos cuenta que realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Así lo dijo él en Mateo 10, 22. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre. Es por eso que en Santiago 1:2 se nos dice, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta. Y ahí tenemos nosotros esta fotografía donde dice, la felicidad de Jehová pone en nuestros corazones es como una llama dentro de un farol. Nada la puede apagar. Y se observa a un hermano con la Biblia, sin duda por problemas de vejez, tal vez hay salud ya debilitada, pero su rostro se refleja de lo que él se alimenta de la palabra de Dios. Veamos ahora a continuación el párrafo o los párrafos 7 y 8. La pregunta, ¿qué efecto tienen las pruebas en nuestra fe? En este párrafo se hace una comparación a nuestra fe como una espada y a los problemas como el fuego. Cuando se quiere endurecer una espada, se somete a fuego extremo y luego se lo mete en agua fría. De esa manera el acero se vuelve más fuerte, más resistente, cumple su papel. Lo mismo sucede con nuestra fe. Las pruebas hacen que nuestra fe se fortalezca. Por esa razón es que nosotros podemos sentirnos alegres cuando vienen problemas. Cada problema es una ayuda para que nuestra fe se ponga más y más fuerte. Por eso en Santiago 1:4 dice, dejen que el aguante complete su obra, es decir, no huyamos del problema. Sigue diciendo, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos. Por eso alguien una vez recomendaba no orarle a Jehová que le quite el problema, sino orarle a Jehová para que le ayude a aguantar la situación. Y aquí tenemos una ilustración combinada donde se ve una espada al rojo vivo. Eso se compara con lo que está ahí nuestro hermano siendo detenido. Esa es la prueba, una prueba de fuego.
la esposa y su hija ver que a su esposo lo están llevando detenido no es nada fácil. Pero ellas saben por qué lo están haciendo. No se lo están llevando preso por ladrón, por haber asesinado a alguien, no. Se lo están llevando preso por ser un siervo de Dios. Aunque ellas están muy dolidas, sin embargo saben que él está demostrando fe. Y él va adelante. Luego está la espada metiéndose en agua fría para que coja valor. Y ahí se ve a nuestras mismas hermanas en una reunión donde están ocultándose, protegiéndose, pero no dejan de asistir a la reunión. Eso hace que su fe se mantenga cada vez más y más fuerte. Y por último, están ellas orando. Como dice aquí, ¿en qué se parecen las pruebas al fuego que se usa para forjar una espada de acero? Y la nota decía, la policía va al hogar de un hermano para arrestarlo, su esposa y su hija observan cómo se lo llevan. Mientras el esposo está en prisión, un grupo de hermanos adora a Jehová junto con ellas. La madre y la hija le piden a Jehová con insistencia que les dé fuerza, note, para aguantar. Jehová les da paz y valor. Como resultado, su fe se fortalece y así pueden aguantar y seguir siendo felices. Tenemos ahora el siguiente subtítulo. ¿Cómo solucionar los problemas que pueden robarnos la felicidad? El párrafo 9 dice, ¿por qué necesitamos sabiduría? Para tomar decisiones que agraden a Jehová y sepamos cómo contestar a los enemigos en ciertas situaciones. Y debemos acudir a Jehová. Jeremías 10:23, que es el texto que está puesto aquí, dice, «Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Por eso necesitamos la sabiduría que proviene de Jehová para saber tomar decisiones sobre qué camino tomar, qué hacer con nuestros enemigos, cómo actuar, y que aunque nos sintamos que somos víctimas indefensas, sin embargo nosotros sabemos cómo enfrentar la situación y así nuestra felicidad no se vaya». Párrafo 10. Según Santiago 1:5, ¿qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría? Bien, tenemos que leer el texto y Santiago 1:5 dice, «Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches». La pregunta decía, según Santiago 1:5, ¿qué tenemos que hacer si necesitamos sabiduría? Pues debemos orar a Jehová y pedirle que nos dé dicha sabiduría. Eso es lo que indica aquí Santiago, que le pida. Pero puede que en ocasiones pensemos que Jehová no actúa en el momento que nosotros queremos que lo haga. ¿Qué sugiere aquí el versículo 5? Que pida constantemente a Dios, es decir, vez tras vez. Y Jehová no se va a molestar porque lo hacemos siempre. Más bien Él está viendo que nosotros seguimos con la idea de que confiamos en Él y por eso acudimos hacia Él. Y Él escuchará nuestras oraciones. Recuerde, no va a contestarla cuando nosotros queremos, sino cuando Él crea que es el momento conveniente de hacerlo. Veamos ahora el párrafo 11. ¿Qué más tenemos que hacer para conseguir sabiduría? Bueno, ya vimos en el párrafo anterior que la oración es importante, pero también necesitamos recordar las palabras de Jehová. En Proverbios 2:6 dice, «Porque Jehová es quien da sabiduría. De su boca vienen conocimiento y discernimiento». Por lo tanto, necesitamos acudir a la fuente de la sabiduría escrita, que es la palabra de Dios. Queremos conocerla, obtener conocimiento, pero también queremos practicar. Y eso va a influir que nosotros seamos razonables, pacíficos y misericordiosos. Estas cualidades son tan necesarias porque nos ayudarán a hacer frente a las pruebas con la actitud correcta. La pregunta del párrafo 12. ¿Por qué es importante que conozcamos bien la Biblia? Pues aquí se la compara en Santiago 1:23 al 25 como un espejo. Y todos sabemos que cuando vamos a salir o vamos a encontrarnos con alguien, nos paramos frente a un espejo y vemos dónde debemos mejorar, dónde debemos corregir para tener una buena presentación delante de los demás.
La palabra de Dios es así. Nos permite ver dónde debemos corregir, dónde hay que cambiar nuestra personalidad, si por ejemplo hay que controlar nuestro genio, nuestro carácter, dónde y cómo debemos hacerlo para ser más apacibles. Y esto nos permitirá enfrentar a personas o problemas que nos sacan de quicio o que quieren hacernos actuar como ellos lo harían. Esa es la razón por la cual queremos conocer bien la palabra de Dios, para que nos ayude a ver, como un espejo, los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Párrafo 13. ¿Por qué deberíamos estudiar los ejemplos de siervos leales de Jehová? Pues porque queremos ser leales como ellos. No queremos aprender las cosas a la fuerza, sino más bien leer sobre estos siervos, ver qué es lo que ellos hicieron para seguir siendo leales a Jehová y, por supuesto, no perder la alegría. Aquí hay ejemplos en el libro, en la carta de Santiago, como Abraham, Rahab, Job y Elías, que aunque ellos pasaron por situaciones pero tan difíciles que nosotros posiblemente no hemos pasado, pero ellos se mantuvieron felices sirviéndole a Dios. Por eso estudiar esos ejemplos nos da los puntos importantes para nosotros aplicarlos en nuestra vida y también poder aguantar con la ayuda de Jehová. Párrafos 14 y 15. ¿Por qué debemos resolver nuestras dudas? Porque tener dudas nos resta felicidad. Es otro de los problemas a los que tenemos que enfrentarnos. Por eso es que necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Se pone aquí el caso del apóstol que menciona que es como un ancla, el apóstol Pablo, en Hebreos 6:19. Y uno sabe que un ancla, cuando se lanza al mar, es para tratar de sostener al barco en ese lugar, que no se vaya a ir a golpearse contra las rocas o que se vaya a mar abierto. Es lo que ayuda a darle estabilidad. Nosotros también queremos que, si tenemos dudas sobre algo que no entendamos bien de la palabra de Dios o que no comprendamos para aplicarla en nuestra vida, lo más lógico es que estudiemos la palabra, que comenzamos a darnos cuenta por qué pensamos como pensamos y qué debemos hacer de correcciones y comprender que tenemos realmente la verdad en nuestras manos. El discípulo Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, dijo que el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. Y así no se puede ser feliz, es decir, es indeciso. Por eso necesitamos solucionar esto. ¿Cómo lo hacemos? Párrafo 16 tiene la pregunta: ¿qué debemos hacer si tenemos dudas? Debemos investigar y probarnos por nosotros mismos y comprobar que Jehová es real, que su palabra es la Biblia, que contiene la verdad, y que los testigos de Jehová son el pueblo de Dios. Queremos afianzarnos con esas verdades. Cuando uno logra hacer esto, se acaba con las dudas y nuestra fe se pone fuerte. Y si es necesario buscar ayuda para resolver algunas incógnitas que tengamos, sin duda los ancianos podrían dirigirnos para que encontremos dichas respuestas. Párrafo 17. ¿Qué pasará si perdemos el valor? Pues perderíamos la alegría. Proverbios 24:10 dice: si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Y la palabra desanimar puede ser perder el valor. Y perdemos la alegría. Y eso no lo deseamos. ¿Cuál es la solución? Párrafo 18 dice: ¿qué significa aguantar? Significa mantenerse firme en su posición, como se pone aquí a un soldado que resiste ataques violentos del enemigo sin retroceder. Eso es aguantar. Párrafo 19. ¿Qué podemos aprender del ejemplo del apóstol Pablo? Hay que reconocer que no era un superhombre. Aunque fue un excelente ejemplo de valor y aguante, sin embargo a veces se sintió débil. Pero gracias a la ayuda de Jehová, tenía las fuerzas para seguir adelante. Eso podemos nosotros aprender de él. Queremos admitir con humildad que no somos superhombres, que no vamos a aguantar todo lo que venga, que debemos reconocer que necesitamos la ayuda de Jehová para todas estas situaciones difíciles.
Por eso aquí en el párrafo dice el texto de Santiago 4:10, humíllense a los ojos de Jehová y Él los engrandecerá. Ahora revisemos el último subtítulo. Acerquémonos a Jehová y seguiremos siendo felices. Los párrafos 20 y 21 tienen la pregunta, ¿de qué podemos estar seguros? Que las pruebas o problemas que nos rodean no provienen de Jehová. No son un castigo de Él por haber nosotros hecho algo en el pasado o en el presente. Santiago 1:13 dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Porque con cosas malas, nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Cuando uno entiende esto, nos permite acercarnos a Jehová porque vemos que no es un Dios cruel ni malvado. Él nunca ha sido así. Santiago 1:17 dice que Él no cambia. Así como ayudó a los del primer siglo, también nos ayudará a nosotros. Pero tenemos que rogarle a Jehová que nos dé sabiduría, nos ayude a fortalecer nuestra fe y tener valor. Y como hemos visto, Él está dispuesto a oír y contestar nuestras oraciones. Ahora tenemos las 3 preguntas finales. ¿Qué respondería? ¿Qué nos hace felices a los cristianos? Tener la aprobación de Jehová y seguir el ejemplo de Jesús. Eso nos dará felicidad completa. Segunda pregunta. ¿Qué problemas pueden robarnos la alegría? Tal vez el no saber qué hacer, o tener dudas de la verdad, o por situaciones que tal vez no entendemos. Y otra, el desánimo. La pregunta final. ¿Qué nos ayudará a seguir siendo felices a pesar de las pruebas? Reconocer que Jehová no es el responsable de todo lo malo que nos rodea, no es el causante de eso. Y cuando entendemos este punto, nos permite acercarnos y reconocerlo como un Dios amoroso, bueno, paciente, misericordioso, que está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Un artículo diferente en esta revista de los 3 que hemos tenido en las semanas anteriores que hablaban sobre el ser cabeza. En esta semana de abril 26 al 2 de mayo ha sido diferente. Lindo artículo. Cómo ser felices a pesar de los problemas. Es el estudio número 8 que hemos revisado. Un buen recordatorio que siempre en este sistema lleno de tanta corrupción y pecado tendremos problemas, pero aún así podemos ser felices. Esperamos, hermanos, el poder participar con nuestros comentarios en las reuniones de congregación y no se olvide de prestar atención a los que hacen nuestros hermanos durante este estudio de la Atalaya. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos que sigan en sus comentarios poniéndonos el lugar de donde están recibiendo esta información, este repaso junto a nosotros. Sin duda va a ser placentero saber de dónde estamos todos conectados y revisando esta información. A propósito, hay algunos hermanos de países que están proscritos o perseguidos que están oyendo las sugerencias de este canal. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en otro momento.